Y aquí estamos. Vamos a pedir al Señor que nos dirija al abrir su palabra. Oremos. Querido Padre, gracias, Señor, por la vida y la salud que nos das. Te rogamos por aquellos enfermos, por aquellos que están pasando por momentos difíciles, que tú estés con ellos, Señor. Que tu mano misericordiosa, así como en el pasado, nuestro amado Salvador posaba sus manos sobre los enfermos, que también hoy el Señor, que es el mismo ayer y hoy por los siglos, haga su obra conforme con su voluntad. Al abrir tu palabra, Señor, que tu Santo Espíritu nos dirija. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Los seres humanos solemos contemplar a ciertos héroes, a ciertos personajes que los admiramos. Algunos pueden ser políticos, ¿verdad? Saben que hay millones de personas que corren detrás de los políticos. Y ya está comenzando nuevamente a haber un ambiente politizado por el próximo año, que van a haber elecciones parlamentarias. Y ya algunos están pensando en el 2024. Y así, gente que se fijan y corren detrás de políticos. Otros les gustan los grandes deportistas y personas que son capaces de pasar la noche entera cuando están jugando aquí a una distancia lejana, que tienen otro horario, ¿verdad? Pero son fanáticos por los deportistas. Entonces me pregunto, ¿cómo pueden ir y pagar semejante dinero en un estadio cuando podrían mirarlo por televisión en la casa, que lo ven más en frente, ¿no es cierto? Que esa inmensa cámara que tienen en los estadios, pueden enfocarlo y pueden ver a veces el rostro de un solo deportista, pero dicen que es mejor en un estadio estar allí presente viéndolo. Allá ellos. Yo nunca en mi vida entré en un estadio para ver un partido de fútbol, que es muy popular en Latinoamérica. Otros, bueno, se van tras los líderes religiosos. Y eso es un poco triste, porque hay líderes religiosos que han llevado al suicidio a sus feligreses. Qué triste, hermanos. ¿Cómo puede ser que hay personas que creen en líderes que le dicen, bueno, ahora tómense ese veneno porque nos vamos a ir allí a las galaxias? Hay de todo en este mundo, mis hermanos. Aunque la Biblia nos habla, y quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 10. Porque los corintios, así como puede pasar hoy con nosotros, también seguían a diferentes líderes. Saben que ahí en el 1 de Corintios el apóstol Pablo va diciendo, algunos son de Apolos, otros son de aquel otro, ¿verdad? Habían 4 ahí que algunos eran partidarios. Y el apóstol dice así, capítulo 10, y leo el versículo 11, hablando de los grandes líderes y de la historia que nosotros encontramos en las Escrituras. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque hay líderes y líderes. Bueno, nuestro líder, ¿quién es? Aquí miramos nosotros. Jesús, ¿verdad? Para mí, el único líder que yo admiro de todo mi corazón es Jesucristo. Porque Él es perfecto.
Claro, han habido personajes que nos han dejado un ejemplo asombroso. Y yo quisiera en esta mañana que meditemos un poquito en un personaje que realmente es un ejemplo para nosotros que nos toca vivir en esta época tan especial en la historia de la humanidad. Y es Daniel. Daniel le tocó vivir en una época de crisis. Una crisis estupenda que ya los profetas como Isaías, después Jeremías y casi todos los profetas que nosotros encontramos después de Jeremías, y Ezequiel también, ¿verdad? Que hablaron de un desastre nacional que vendría. ¿Por qué? Porque a pesar de todas las instrucciones que estos profetas daban, siempre surgían falsos profetas que anunciaban y decían las cosas justo lo contrario. Hermanos, esto debe ser algo muy indicativo para nosotros. Y Jesús nos advierte vez tras vez acerca de los falsos profetas. Siempre han habido falsos profetas a través de todos los tiempos y los habrá todavía hoy. ¿Ok? Pero siempre hay un pueblo fiel llamado el remanente. ¿Qué es un remanente? Algo de lo que queda, ¿verdad? Ustedes comen ahora al mediodía cuando van a la casa y se comen ahí un postre muy especial y queda un pedacito por ahí. Ese es el remanente, algo que quedó, ¿verdad? Bueno, dentro del pueblo de Israel, en los tiempos de Daniel, hubo un pequeño remanente. Y entre esos estaba Daniel, Ananías, Misael, Azarías. Esos 4 hebreos, y con Daniel el quinto, ¿verdad? Que fueron fieles al Señor. Eran jóvenes. Qué tremendo reto para los jóvenes de hoy. ¿Ok? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel. Daniel nos da un ejemplo muy interesante. Porque él fue alguien que le tocó vivir en una época muy difícil. Una época de caos. Una época cuando la mayoría del pueblo sufrió lo indecible. Fueron deportados los sobrevivientes de aquellas masacres que se produjeron. Solamente quedó un pequeño reducto. Y Daniel era uno de ellos. Y entonces nos dice aquí en el primer capítulo que el rey Nabucodonosor, que fue el que hizo toda aquella masacre, toda aquella destrucción masiva, ¿okay? Escogió a estos 5: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y los llevó, perdón, son 4. Sí, perdón, son 4. Los llevó a la corte y con un plan especial, porque una de las estrategias de Nabucodonosor, que era un político, un hábil político, que él escogió a gente de las diferentes naciones que eran jóvenes para educarlos, para que fueran sus emisarios o sus gobernantes en las provincias que ellos llamaron a los países sometidos, para de esa forma tener contentos a esa gente y sumisos a su imperio que él había fundado. Porque en verdad Babilonia fue un imperio poderoso, un
ciudad capital como era Babilonia, que era una de las grandes maravillas de la antigüedad, construido de tal forma que parecía que nadie podía alguna vez tomar esa metrópoli, porque tenía gigantescos muros, sólidos. Ustedes saben que hasta el día de hoy todavía hay restos de la ciudad de Babilonia. ¿Okay? Si nosotros pudiéramos ir y visitar Irak, podríamos encontrar todavía los restos de esa gran metrópoli. Y entonces ahí los trajo Nabucodonosor, les cambió el nombre. ¿Por qué les cambió el nombre? Porque querían de que ellos fuesen personas que siguieran los principios y las creencias, la religión de Babilonia. Porque Daniel significa Dios es mi juez. Y lo llamó Belsasar. ¿Qué quiere decir Belsasar? El guardián de los tesoros escondidos de Bel. Bel era una de las divinidades de los babilonios. Ananías era Dios tiene misericordia de ti. Y lo llamó Sadrach, que significa inspiración del sol. A Misael y Micael, o Miguel, suena muy parecido, ¿verdad? Pero es diferentes acepciones y con el mismo significado. Miguel es como Dios, ¿ok? Y lo llamó Mesac, perteneciente a la diosa Venus. Y Azarías, que significa el Señor es mi ayudador, lo llamó Abednego, siervo de Nebo. ¿Cuál era el propósito? Bueno, tienen que adoptar la cultura de este imperio nuevo. Ustedes van a ser instruidos para que puedan ser parte de ese imperio. Pero encontramos en el versículo 8 algo muy interesante. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Mis hermanos, vivimos en una época permisiva. Personas que retan de que no hay absolutos, que no hay nada que se pueda decir que, bueno, esto es la verdad y que no puede haber otra opción. La gente cree que, bueno, todo depende del color del cristal con que usted mira las cosas, ¿verdad? Hay circunstancias en el pasado que para ellos estaba bien, pero para hoy nosotros no. Hace mucho salió un estudio, yo escuché el comentario, de que las iglesias están en decadencia, cada vez menos feligreses, cada vez menos personas que se identifican con alguna creencia religiosa. Aquí en los Estados Unidos, que es el país de las estadísticas, ¿verdad? Porque aquí siempre se basan en estadísticas, pero también el estudio abarcó muchas naciones del mundo y vieron de que esto es algo que está ocurriendo también en Latinoamérica y en Europa, ni que hablar. Entonces decía, si la iglesia no se reinventa, van a desaparecer. Porque si usted tiene un negocio y ve que el negocio está en pérdida, ¿qué tiene que hacer para no ir a bancarrota? Reinvente. Trate de cambiar el rumbo de ese negocio. Y la iglesia, sí, interpretan ellos, es como si fuese un negocio que si la cosa está en decadencia, pues hay que reinventar la cosa. Esas son cosas del pasado que algunos dicen tal o cual cosa, y si no se modernizan, si no ponen, no se actualizan, van a
ir a la bancarrota. Se van a quedar sin miembros. ¿Qué decimos nosotros? ¿Será cierto? Habrá que dejar ciertos principios que nosotros conocemos. Mis hermanos, bajo ningún concepto nosotros creemos en, ¿verdad? Entonces Daniel dice que propuso en su corazón no contaminarse de esa cultura en la cual él estaba viviendo. Cualquiera podría decir, bueno, mire, son jóvenes, ellos no eligieron ir a esa universidad, los obligaron. Si ahora ellos tienen que estudiar todas las letras, el idioma, todas las costumbres, todos los principios que tienen los babilonios, bueno, debieran ser personas que se adapten ahora a ese nuevo ambiente donde les toca vivir. Pero la determinación de Daniel y sus 3 compañeros era: no nos vamos a contaminar. Comenzando con la alimentación. Porque cuando sirvieron la comida, ¡uy, uy, uy! ¡Qué comida había allí en la mesa! Para los babilonios era lo mejor que se podía ofrecer, lo más vigorizante, que ellos pudieran estar saludables, fuertes, físicamente e intelectualmente. Pero Daniel vio ahí el puerco que le pusieron ahí, o vaya a saber qué otras cosas había él. Dijo, nosotros no nos vamos a contaminar. No nos contaminar. Mis hermanos, es válido decir tajantemente, no, yo esas cosas no como. Olvídense de esa comida. No, él fue sabio. Dice acá que Daniel y sus compañeros fueron a Melzar, que estaba puesto, dice en el versículo 11, por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y entonces le propone un plan, con sabiduría, con tacto, con inteligencia. Le dice, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey. Y haz después con tus siervos según veas. Le dijo, está bueno, por 10 días, vamos a probar. Y le daban vegetales, que son las legumbres, toda clase de vegetales. ¿Okay? Y ahí Daniel comía tranquilo, era una dieta saludable, en vez de vino y bebidas embriagantes, agua, que es la bebida que Dios dispuso desde el principio, ¿verdad? Y entonces, dice acá, versículo 15, al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres, o sea, verduras, vegetales. Ahora, después de un año, ahora venía el examen final para ver cómo estaban las cosas. ¿Ok? Y dice que el rey, versículo 19, el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo el reino. Pregunto, ¿eso fue algo milagroso que Dios obró para que ellos tuviesen
esa buena salud, esa lucidez mental, esa capacidad de aprendizaje, o era un resultado natural de llevar un estilo de vida saludable? ¿Qué creen ustedes? Dos cosas. ¿Ah? Las dos cosas. Las dos cosas. Les voy a compartir aquí una cita que dice aquí. Aquí hay una lección para todos, pero especialmente para los jóvenes. El cumplimiento estricto de los requerimientos de Dios es benéfico para la salud del cuerpo y de la mente. A fin de alcanzar la más alta norma de conquistas morales e intelectuales, es necesario buscar sabiduría y fuerza de Dios y observar una estricta temperancia en todos los ámbitos de la vida. La claridad de mente y la firmeza de propósito de Daniel, su fortaleza de intelecto para adquirir conocimiento, se debía en extenso grado a la sencillez de su régimen en relación con su vida de oración. O sea, en otras palabras, el resultado natural de llevar una vida saludable, un estilo de vida saludable, y también, mis hermanos, una relación personal con el Señor y de oración y de estudio de su palabra. ¿Sí? Es, hermano, un desafío para nosotros hoy. Nosotros tenemos un cúmulo de conocimientos que Dios en su misericordia dio a la iglesia adventista. Hoy tenemos las Sagradas Escrituras, completitas, Antiguo y Nuevo Testamento. Encontramos el fundamento de nuestro estilo de vida en la palabra de Dios. Pero tenemos también el espíritu de profecía. Libros como el Ministerio de Curación, Consejos sobre el Régimen Alimenticio, que son libros que nosotros podemos tenerlo como consulta en nuestros hogares. Debemos leerlos, hermanos. Algunos tal vez dirán, pero no tengo dinero para comprar tantos libros. Pero creo que todo el mundo tiene un celular, ¿no? ¿Hay alguien aquí que no tiene un celular? Todo el mundo tiene un celular, ¿verdad? Ustedes pueden bajar allí los libros del Espíritu de Profecía en sus celulares o en sus computadoras. ¿Ya? Entran en el website de E.G.W. Writings, ¿ok? Y buscan el idioma que ustedes quieran. Ahí aparece una lista de idiomas. Si les gusta el inglés, pues ahí está en inglés. Si gustan en español, pues ahí está. Si les gustan otros idiomas, pues ahí está. Y ponen ahí lo que quieran leer. Y ahí aparecen los libros totales que están disponibles del Espíritu de Profecía. O sea que nadie tiene hoy excusa, hermanos. Tenemos la Biblia, tenemos también el mensaje detallado del Espíritu de Profecía. ¡Qué ejemplo de Daniel, mis hermanos! No iba él a adaptarse así, sin una columna vertebral de fe. Él propuso en su corazón de no contaminarse con la comida ni ninguna de las cosas que le querían inculcar aquellos babilonios paganos. Todos estos eran de una religión animista, porque ahí ellos consultaban con los espíritus, porque estaban los astrólogos, los magos, los adivinos, toda esa gente. Llegamos al capítulo 2 de Daniel. Daniel tuvo ese sueño que todos nosotros estamos muy familiarizados, porque Daniel ese es uno de los capítulos favoritos de los adventistas, ¿verdad? La estatua.
Entonces dice aquí en el capítulo 2 que Nabucodonosor en su segundo año, bien joven todavía Nabucodonosor, dice que se le fue el sueño, tuvo un sueño y allí se estremeció él cuando se despertó. Sabía que ese sueño tenía un significado. No era una pesadilla que él tuvo en la noche, ¿no? Era un sueño que él quería urgentemente tener una explicación de lo que él había soñado y que lo había sobresaltado y preocupado tanto. Y claro, ahora él tenía individuos en su corte que pretendían tener poderes sobrenaturales. Y dice acá, en el versículo 2 del capítulo 2, hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y calderos para que explicasen sus sueños. Pero a él se le había olvidado el sueño. Le dijo, bueno, si ustedes tienen poderes sobrenaturales, pues díganme el sueño que yo tuve. Ustedes tienen que saberlo. Le dijo, no, ¿cómo va a ser? Eso sí no sabemos. Entonces, si ustedes no saben, ¿para qué entonces los tengo aquí en la corte? Decreto de muerte, porque así eran esos déspotas, ¿verdad? Que no había ninguna corte, ni un juzgado. Lo que decía el rey, eso tenían que obedecer rápidamente todos aquellos que estaban. Y allí, mis hermanos, ¿qué iba a hacer Daniel? Iba a ir también a la muerte, juntamente con Sadrach, Mesach y Abednego, el nombre que le dieron los babilonios. Pero ¿qué hizo Daniel? Llamó a sus compañeros, vamos a orar. Mis hermanos, una estrategia perfecta para nosotros hoy también, además de ser temperantes en esta época de tanta intemperancia, porque esta es una de las características que Dios espera de sus hijos en el tiempo del fin, que seamos temperantes, que obedezcamos las leyes de salud que Dios nos ha dado tan claramente a su pueblo. Claro, a veces nos gloriamos y decimos, bueno, los adventistas somos los más saludables de toda la comunidad. ¿Verdad? Es cierto. Los adventistas tienen un nivel de vida más saludable y prolongado del resto de la población. Entonces Daniel llama a sus compañeros y oraron. Y Dios le reveló el sueño y su significado. Qué fantástico, ¿verdad? La oración es la herramienta que Dios nos da para nuestras circunstancias difíciles por las cuales tenemos que pasar en la vida. ¿Quién no tiene problemas? ¿Quién no tiene luchas en esta época en que vivimos? Todos las tenemos, mis hermanos. Todos somos sacudidos por un sinnúmero de problemas, pero la oración es el medio poderoso que Dios nos ha dado. Leemos en el capítulo 4 otra característica muy bonita que tuvo Daniel. Nuevamente Nabucodonosor, después del horno de fuego que pasaron los 3 hebreos, ¿verdad? Todo aquello. Entonces, Nabucodonosor tiene otra vez un sueño, pero un sueño estremecedor. Cuando él soñó que veía un árbol gigantesco, un árbol que crecía y se hacía grande sobre todos los árboles de la tierra, los animales se refugiaban bajo su sombra, las aves del cielo hacían sus nidos, ese árbol producía frutos para todos, hasta que de pronto un vigilante viene y tumba ese árbol, y todo ese árbol se va al piso, pero las raíces quedaron. Y otra vez él acude a los magos, a los astrólogos, y les cuenta el sueño. Otra vez resultaron inútiles, porque el único que
que conoce, mis hermanos, los secretos del futuro es nuestro Dios. ¿Ok? Él es el que conoce las vidas y el corazón de cada uno de nosotros. Él conoce todo. Y como todos fracasaron, dije, espera, Daniel, a ver, Daniel, ven acá. Le contó la historia del sueño. Y Daniel, mis hermanos, se quedó pasmado. Dice en el capítulo 4 que Daniel se quedó muy preocupado. Dice que por una hora él estuvo así, luchando. ¿Cómo le digo a Nabucodonosor? Este déspota, ese que tenía tanto poder sobre la vida de las personas. Él con una sola orden podía mandarlo a ejecutar. Y entonces después de un buen rato, como una hora, Nabucodonosor, que veía por las circunstancias que estaba pasando a Daniel, dijo: Daniel, ten ánimo, dime lo que tu Dios te ha revelado. Y Daniel le dice también con mucho tacto: Nabucodonosor, ojalá que este sueño fuese para tus enemigos, no para ti. Pero este árbol que tú soñaste, ese árbol eres tú. Oh, sí, tú representas ese árbol. Ese árbol, como tú lo viste, que fue derribado, así también te va a pasar a ti. Vas a ser derribado. Te vas a volver loco. Vas a perder tu mente, tu razón. Y vas a quedar así hasta que reconozcas al Dios de los cielos. Porque si tú tienes ese poder, si tú estás en ese trono, se lo debe al gobernante supremo que gobierna los cielos y la tierra y el universo. Humíllate, Daniel. Reconoce el verdadero Dios. Bueno, fue fuerte para Daniel. Fue valiente. Testificó con valor ante esa autoridad suprema que estaba en aquel entonces al frente del mundo. Mis hermanos, yo me pregunto, ¿tenemos nosotros el valor también de testificar hoy? Sea en el trabajo, sea donde nos toque testificar. Y Daniel, mis hermanos, testificó con ese valor. Resultado, nos dice el capítulo 4 de Daniel que en gran parte ese capítulo 4 fue escrito no por Daniel, sino por Nabucodonosor. Porque después de sus 7 años de locura, porque nos dice que él quedó loco, comía pasto, corría por ahí como si fuese un animal. Algunos dicen que eso puede ser la locura llamada lincatrópica, ¿okay? Que el loco se cree que es animal, ¿okay? Entonces dice aquí que cuando Nabucodonosor alzó sus ojos al cielo en un destello de cordura que tuvo y clamó a Dios, entonces Dios le restituyó otra vez la razón. ¿Ya? Y ahora dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Mis hermanos, la soberbia, la suficiencia propia,
es uno de los males más incurables que puede tener el ser humano. ¿Ok? Que Dios nos ayude, hermanos, a ser humildes, a poder acatar las recomendaciones que Dios nos puede dar. Un hombre de oración encontramos en el capítulo 6 de Daniel. Tenía por hábito, él dejaba todas sus responsabilidades y se iba a orar allí a su cuarto, a su casa donde él vivía. Abría las ventanas hacia Jerusalén y allí oraba él de mañana, mediodía y la tarde. ¿Tenemos nosotros ese hábito? ¿Podemos nosotros también sacar tiempo para orar? Eso es fundamental en nuestra vida espiritual, si queremos sobrevivir en este tiempo de tantas dificultades, de tantos problemas. Y vámonos, porque el tiempo ya transcurrió. Encontramos en el capítulo 9 otra bonita característica de Daniel que nosotros debemos también tener si queremos triunfar en esta época tan difícil. Dice acá, en el capítulo 9, versículo 2, dice: en el año primero de su reinado, o sea, de Darío, ya Babilonia había desaparecido, tal cual como él lo predijo en el capítulo 2, así ocurrió. Ya habían pasado muchos años, más de 70 años. Ya Daniel era un viejito, posiblemente entre 85 y 90 años tendría Daniel. Dice acá: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros, el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión, diciendo: ahora, Señor, que Dios grande, digno de ser temido, que guardes el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Y ahí sigue la linda oración de confesión que hace Daniel. Mis hermanos, finalmente vino el ángel Gabriel y le explicó lo que él no estaba entendiendo de las visiones que él había tenido de los tiempos del fin. Mis hermanos, un hombre estudioso de las Escrituras. Hermanos, si hay un tiempo que nosotros debemos estudiar la palabra de Dios, también el espíritu de profecía, es hoy. Porque vivimos en un laberinto de toda clase de corrientes filosóficas y también de creencias, de todo viento de doctrina que soplan dentro y fuera de la iglesia. Que podamos ser como Daniel, estudiosos de las Escrituras, estudiosos de lo que Dios nos ha revelado en estos tiempos finales que estamos viviendo. Y concluyendo, en el capítulo 12 de Daniel, acuérdense, Daniel ya viejito, Dios le da más revelaciones y lo llama el Señor: Daniel, tú eres muy amado. Qué linda declaración celestial que recibe Daniel. Dios te ama mucho. Todo el cielo te ama. Y finalmente ya Dios le dice: Daniel, cierra el libro, séllalo hasta el tiempo del fin. Van a pasar muchos. La ciencia se va a aumentar. Y en el versículo 13 del capítulo 12 dice: y tú irás
hasta el fin y reposarás. En otras palabras, Daniel, vas a ir a descansar. Ya serviste durante todas estas décadas a la causa del Señor. Pero te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. O sea que cuando ya el fin llegue, te vas a levantar. ¿Queremos encontrarnos un día con Daniel? ¿Queremos conocer a Sadrach, Ananías, Misael y Azarías? ¿Queremos conocerlos? Estoy ansioso por conocerlos. Sentarnos a conversar con Él. No una vez, no las veces que queramos. Porque habrá una eternidad por delante. Y a todos estos grandes líderes que Dios tuvo a través de los tiempos. Pero mis hermanos, yo creo firmemente que nosotros debemos tener por lo menos estas 4 características básicas que tuvo Daniel. ¿Cuáles eran? Primeramente, era un hombre temperante. Cuidaba de su cuerpo, porque sabía que era templo del Espíritu Santo. Segundo, era un hombre valiente, que supo dar el nombre del pecado como debía darlo, pero con tacto, con sabiduría y con valor. Era un hombre de oración. Nosotros debemos orar más, hermanos. Alguien dijo que nadie vivió como Cristo vivió, porque nadie oró como Cristo oró. Jesús podía pasar noches enteras en oración. Y finalmente, mencionamos, ¿verdad? Era un estudioso de las Escrituras. Era una persona que escudriñaba la palabra y así él triunfó, hermanos. Y esta es también la clave de nuestro triunfo, si queremos perseverar hasta el fin y estar entre aquellos que se salvarán. Vamos a cantar, hermanos, un último himno antes de separarnos. Sé que ya la hora está bastante avanzada, pero casi siempre pasa últimamente que cuando llegamos casi a las 12 recién le entregan a uno el púlpito, ¿verdad? Vamos a cantar el himno 513, honra al hombre de valor. ¿Nos colocamos de pie? Querido Padre, gracias te damos por el valeroso ejemplo que nos dio este patriarca de la antigüedad, Daniel. Sobre todo el maravilloso ejemplo de Jesús, que fue todo esto y mucho más de lo que fue Daniel. Señor, ayúdanos a no contaminarnos con el vino del furor, de la fornicación, como dice ahí en Apocalipsis, de las doctrinas falsas que andan por allí, las
vanas filosofías. Ayúdanos a serte fieles, Señor, a buscar de ti cada día en oración, escudriñando tu palabra y teniendo el valor también de denunciar con tacto y con mucha sabiduría las cosas que deben ser denunciadas. Gracias, Señor, por este ejemplo y despídanos con tu bendición. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.